Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Aquelarre. Hoy es martes, el segundo día de Aquelarre y pues vamos a continuar con la plática de Ana Ofelia Negrete. Ella nos va a hablar de un GPU reto en redes neuronales generativas adversarias. Adelante. Gracias a todos por venir, son muchas personas y eso es muy emocionante. Bueno, mi charla no dice mucho por su título, un GPU reto en redes neuronales generativas adversarias. Entonces, un poquito, tal vez para algunas personas sea un poco decepcionante saber que esta charla va a ser acerca del Machine Learning aplicado específicamente a las artes. Y voy a hablar de esta arquitectura que se llama las redes neuronales generativas adversarias, que, bueno, es una cosa que yo estoy estudiando por mi parte. Yo hago algunos proyectos de programación y pues tal vez sería bueno hablar un poco de la motivación detrás de querer estudiar esto. Y es que hace un año yo me emocioné mucho con una exposición de realidad virtual que fue en el CENART de Björk, y asistí a unas charlas y platiqué con algunos de las personas que trabajaron haciendo videos para Björk. Me emocioné mucho y pues un poco yo me planteé este proyecto y le planteé este proyecto a un expositor que era, bueno, si yo quisiera hacer pues no sé, un visual que pues no sé, se vea locochón, así como que agarrara mi foto o mi video y invitara a una amiga y hiciéramos un proyecto en el que fusionáramos las caras de las personas y fusionáramos los cuerpos de las personas. Bueno, eso es qué tan viable sería o se podría hacer, me podrían dar una recomendación. Y bueno, pues la respuesta fue, bueno, ¿por qué no te checas el Machine Learning? ¿Por qué no te checas las redes neuronales generativas adversarias? Y pues yo creo que de ahí puedes encontrar como algo interesante. Y bueno, en efecto, entonces ahorita, hace digamos 2 semanas salió en YouTube un algoritmo de código abierto en el que ya te tomabas una imagen y la subes y con una GAN procesa esa imagen el programa y te da como resultado una fusión de esa persona que tú subiste a la imagen y la fusiona con otras fotografías de personas que están en una base de datos en una nube, digamos de 50,000 personas en algún lugar de alguna universidad o yo qué sé, ¿no? Bueno, entonces, esta arquitectura, bueno, es aplicable a muchas cosas diferentes. Ahorita voy a llegar al problema que yo decía, pero pues en el Inter puedo hablar sobre otras aplicaciones a esto. Entonces, tenemos este programa que se llama Pix2Pix, que digamos es de código abierto, y lo que tenemos es, bueno, esta arquitectura de GANs, pues se pueden hacer unas cosas como, por ejemplo, tienes un boceto y transformar un boceto, esta caricatura, a una fotografía original, a lo que podría parecer una fotografía. Tenemos, por ejemplo, una fotografía en blanco y negro y hay programas ahora que pueden transformar esa fotografía a una fotografía en color. Tenemos, por ejemplo, que hay un esquemita como esto, que sería como una fachada en caricatura, que se puede pasar a esto, que sería pues más o menos como una fotografía, un intento de fotografía de una fachada real, ¿no? O pues una aplicación como más común ahorita es, pues tengo un mapa y pues ¿por qué no me hago un Google Maps, ¿no? O un mapeo, ¿no?, de las calles?
con una red neuronal. Y bueno, a ver, entonces yo recomiendo bueno, esto es, en Google, si uno busca Pix2Pix, esto es la primera cosa que sale. Y el paper de Pix2Pix, pues por ejemplo, va explicando esto, ¿no? Nosotros tenemos, una GAN es una arquitectura que, bueno, es una red neuronal, es un sistema de dos redes neuronales que están compitiendo en un esquema, en un juego, a veces es de suma cero, que están compitiendo significa que una red neuronal se está entrenando al mismo tiempo que la otra se está entrenando, y entonces tú le das un input, puede ser, o sea, una fotografía, y pues vas a pasar esa fotografía por todo este sistema de redes neuronales y vas a obtener un resultado. Por ejemplo, puede ser que tú pongas una fotografía de este atardecer y en el programa de la GAN hay una fotografía que es esta, que es el atardecer de esta misma locación. Entonces, pasas tu algoritmo, pasas esta fotografía por tu algoritmo y como que en el inter se está comparando con esta imagen y quiere llegar a esta imagen y pues el resultado es este. Entonces, pues allá ustedes juzgarán si se parece o no el resultado. Como que tiene algunos detalles, pero bueno, y el punto es que si la red se entrena cada vez más, o sea, si se entrena mejor, digamos, por un periodo de una semana, pues tal vez la fotografía vaya a mejorar, ¿no? Tenemos este otro ejemplo, que pues estos son unos sketches y estas son unas bolsas originales y entonces al pasar el sketch por la GAN obtenemos esto. Entonces pues aquí la comparación. Entonces los algoritmos de Machine Learning, muchos, la gran mayoría, funcionan de que tienes una base de datos y esta, por ejemplo, de fotografías. Ahorita digamos que la aplicamos a las fotografías. Y tenemos una base de datos para los cuales conocemos un resultado esperado. Y la idea es que si yo al programa le meto más datos que eran desconocidos y para los cuales no desconocemos un resultado, entonces vamos a generar una predicción para ese resultado y se va a generar pues una predicción por parte de la máquina. Por ejemplo, en el caso de la música, podría ser, ¿no? Podría ser que haya un pianista que está tocando una pieza y que otra persona le toma fotografías a las posiciones de sus manos cuando está tocando la pieza, esa pieza en específico. Entonces puede ser que con esas fotografías se construya un programa, eso existe, no lo estoy inventando en este momento, que con base en esas fotografías y con base en cómo deberían sonar esas fotografías, te empieza a predecir pues diferentes armonías o diferentes gestos dependiendo de las posiciones de las fotografías. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo en la música, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ok, esto yo tenía como base de datos de entrada unas bolsas y le metí unos sketches. Entonces yo sé para cuál sketch debería ser el resultado de la bolsa. Pero luego lo que pasa es que pues uno quiere generalizar las cosas y, por ejemplo, si yo dibujo con mi pad unos sketches de unas bolsas, pues con base en los datos que se tenían, pues se generan cosas nuevas. Este es bueno, no importa. Que dicen, ¿no? Machine Learning es la capacidad para un sistema de computación para aprender estructuras de conjuntos de datos y con base en eso hacer predicciones para nuevos
datos que se presenten. Entonces este es el problema que yo les voy a decir. No. Chin. No pasamos ese video. No lo pasé, qué mensa. Pues igual me espero. Es que no pasé ese video. El video más importante. Pero igual ¿No es ninguno de estos tres? No es ninguno de esos tres. No sé. Igual pues voy a seguir dando la charla y si da tiempo pues ya les explico. Yo tenía esta foto de esa niña y... Era una foto que... Yo subí otra fotografía y aquí se veía como el paso, cómo pasa de esta niña a otra chica a la que yo le tomé una foto, a la profesora Natalia Jonat. Y luego de esa fotografía pasa a la fotografía de otra persona que tiene unos lentes oscuros. Entonces, pues ahí se ve el efecto que yo estaba buscando añoradamente hace un año, que dije, se puede. Bueno, la idea es que tienes esta fotografía, tienes esto que ahorita es aplicado a una base de datos de fotografías y la pregunta es, bueno, si yo quiero generalizarlo, como a empezar a hacer videos acerca de eso, pues ese sería el siguiente paso. Y pues una limitante para eso es, en primer lugar, pues es el procesamiento computacional. O sea, este tipo de programas requieren, por ejemplo, para entrenar un video de 3 minutos, para que salga un video en una resolución de 3 minutos, uno necesita, pues no sé, con un GPU de los más baratos, que cuestan 10,000 pesos, por lo menos necesita un entrenamiento de una semana para que salga algún resultado con una buena resolución. Y con una más o menos resolución, y este es un ejemplo de otra red neuronal que se llama Neural Style. Eso, las personas que son súper, no sé, quien se quiera aventar a probar qué es lo que está diciendo, pues este es un programa, el Neural Style es un programa de código abierto en el que pues tú tienes un video y puedes entrenarlo y se basa en que tú le das como inputs una fotografía de una pintura, es una imagen de una pintura, por ejemplo, el Van Gogh, el Van Gogh, y le subes, además, le das también como input un video. Entonces lo que hace el programa es fusionar el video con la pintura y sale una cosa muy loca, como este ejemplo que ahora sí tengo a la mano. Esta es la canción, el video original de Heroes de David Bowie. O sea, así era el video original, así es el video original. Un fragmento del video original. Y pues luego tenemos esto, que es pasado por una red neuronal, el programa de Neural Style.
un poco la motivación de estar aquí en ciencias, que yo veo de estar aquí en ciencias, es como poder basar tal vez un proyecto así, un proyecto visual de este tipo, poder fundamentarlo desde pues, unas bases científicas y pues hacer algo así, algo que tenga un resultado visual de esta forma. Tal vez ya empieza a hacer, por ejemplo, ahí está este programa que se llama Runway, en el que se empiezan como tienes esta herramienta de Photoshop y entonces pues con un clic ya estás caricaturizando una imagen, por ejemplo, ¿no? Y pues eso es, digamos, para que sea rápido para las personas que sean diseñadores y así, pero bueno, la idea es que, o mi idea es que aquí pues podemos entender con pues la programación, ¿no? Y podemos dar como unas bases científicas y desarrollar un proyecto de investigación que nos ayuden a financiar un proyecto así en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas y trabajar en eso, pues no sé, seriamente, y yo lo veo como una propuesta, lo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, este algoritmo que yo estaba sacando, que tenía una imagen que se estaba fusionando dos personas, pues se puede hacer una combinación de varias técnicas de machine learning, ¿no? Como con un Nora Style, y se puede sacar pues unas cosas, supongo, visualmente más atractivas. No sé cómo hacer grande esto. ¿Control L? Control N. L. Control L. Va. Bueno, ahí tenemos un GPU que cuesta unos 10,000 pesos ese de GPU. Bueno, entonces yo con base en esta idea también me puse a investigar un poco en pues, las bases de las redes neuronales, y un buen punto de partida es el algoritmo del perceptrón. Aquí tenemos la definición de ese algoritmo. Te dice, sea X en S un ejemplar para el cual X transpuesta W no tiene el signo correcto. Actualice del modo siguiente. Si X es un ejemplar positivo, hágase W, flechita a la izquierda, W más X. Y B, si X es un ejemplar negativo, hágase W, flechita a la izquierda, W menos X. Y bueno, también, o sea, si se buscan, aquí esto lo saqué de este libro, tiene muchas matemáticas. Y entonces, entender eso, pues, ¿qué quiere decir? Tenemos una base de datos que se le llama S. Los datos pueden ser puntos en un plano, y el algoritmo del perceptrón lo que hace es, si es posible dividir ese conjunto de puntos en dos partes, entonces ese algoritmo va a poder hacerlo. Tenemos aquí, por ejemplo, que esta línea roja está separando los puntos azules de los puntos morados. Entonces, esta línea azul, pues no. Tenemos como unos puntos morados aquí a la derecha y unos puntos azules aquí a la izquierda. Entonces, cuando uno corre por primera vez una sola iteración del perceptrón, lo que pasa es que la línea puede estar equivocada. Entonces, hay que volver a correr ese algoritmo para que corrija un poco, ajustando un error, ajustando los pesos en la red neuronal para que se vayan separando bien los puntos. Y si todavía hay puntos que se quedan, pues que todavía no están bien ajustados, pues hay que correr otra vez el algoritmo. Entonces, por ejemplo, si lo haces como 40,000 veces o 50,000 veces o 100,000 veces, entonces ya se empieza a parecer mucho a la línea que estás buscando. ¿Qué pasaría con puntos que estuvieran en la frontera de la línea de división? Bueno, en ese caso no lo estás resolviendo como tal. O sea, tenemos que,
o sea, para que, o sea, forzosamente a esta distancia tienen que estar, el punto más cercano a la línea tiene que guardar una distancia con respecto a la línea. O sea, según yo tengo entendido que si un punto queda aquí en la frontera específicamente, entonces no puede separar ese conjunto de puntos en dos partes. Yo lo tengo entendido así, tal vez me equivoco. O sea, según tiene... Sí se pueden incluso solapar, o sea, esa línea se optimiza como la mejor, hace una separación en términos estadísticos, te agarra la más óptima, pero de hecho la mayoría de los casos llegas a obtener azules de los dos lados y morados de los dos lados. Solo te minimiza o maximiza la probabilidad de clasificarlos correctamente. Entonces, Gracias. Tenemos, por ejemplo, para 3 entradas, pues tenemos más o menos como el significado de esas cosas, ¿no? Este sería las entradas, un vector de entrada. Estos serían los pesos. Entonces, cuando nosotros le damos la entrada, por ejemplo, los puntos en un plano, eso se multiplica por un peso. El peso está asociado a cada una de estas aristas tiene un peso asociado y hay diferentes formas de inicializarlo, pero una forma es generar números aleatorios entre 0 y 1. Y bueno, esta es la fórmula que hace, ¿no? Suma todos los X y W's y la única neurona que tiene un perceptrón, que es la red neuronal más simple capaz de aprender, sería esta que efectúa una función, que en este caso yo le puse es una sigmoide, pero puede variar la función, se llama función de normalización, dependiendo del contexto en que le estás aplicando, ese problema. Entonces, bueno, el resultado de esta función es lo que genera la Y. Y para hacer una segunda iteración del algoritmo, o sea, para ajustar los pesos, los W's, I's, tienes el resultado esperado, o sea, por ejemplo, como ya dije, tenías una base de datos para algunos puntos tú conoces qué es lo que va a pasar, entonces tienes eso como referencia, entonces eso es lo que se conoce como el output. Y pasado las entradas por el algoritmo, pues te genera lo que en realidad salió de resultado, ¿no? Entonces, pues el output menos lo que te salió, lo multiplicas por los inputs y por la derivada de esto evaluada en los outputs. Es una fórmula, Bill fórmula. Aquí es interesante derivar esta función, porque con esta función es como yo programé el algoritmo. Y aquí hay un ejemplo de un perceptrón en Python. Entonces, por ejemplo, bueno, lo podría explicar un poquito, pero creo que prefiero, o sea, un perceptrón se puede programar y lo pueden encontrar en la red si quieren, y yo les recomiendo que vean el Coding Train. Daniel Schiffman programa en Processing un perceptrón, y pues yo en mi investigación leí el perceptrón, un poco del libro de Perceptron de Minsky, y leí un poco del libro donde saqué la definición esa, y yo no entendía nada, yo no sabía si se podía programar o no se podía programar el algoritmo o qué rayos, pero pues yo me pregunté, ¿se puede programar? Sería interesante. Y pues sí, es pan comido. Y bueno, tenemos que este es un ejemplo de una red neuronal que nada más tiene una neurona, pero pues las cosas se pueden empezar a generalizar, ¿no? Podemos dar un ejemplo de un algoritmo de un conjunto de puntos, 4 puntos, que no sean linealmente separables. O sea que con una sola línea no se puede resolver el problema de separar los conjuntos de datos en dos.
Entonces, bueno, entonces, si ese algoritmo no resuelve ese problema, pues nada más añadiendo una neurona más entre el input y el output, se puede ya resolver ese problema, que es un problema que ya no es lineal, y bueno, se llama SOR, ese problema de 4 puntos. Pero bueno, ahorita ya tenemos que las cosas, las redes pues se aplican a muchísimas cosas, y una de las cosas a las que se aplican pues es cuando tienes como input una imagen, y una imagen, lo recordemos, es simplemente es una multiplicación de píxeles, ¿no? Si medimos en píxeles, podemos tener que nuestra imagen mida 288, o sea, tenga 288 por 288 píxeles, que es hablar de algo bajo en resolución, y eso se puede hacer como un vector. Todo eso, cada píxel es un vector, cada entrada en un vector representa un píxel de una fotografía, y entonces eso es lo que tú metes a una red neuronal más complicada, por ejemplo una red neuronal convolucional, y que ya tiene pues muchas neuronas, ¿no?, en cada capa de neuronas, y cada una de estas capas pues se encarga de distinguir pues algunas características que pueda tener una imagen. Por ejemplo, si yo tengo la fotografía de una persona, nada más así como con un fondo muy llano, pues lo que puede hacer es segmentar esa imagen, ¿no? O sea, una red neuronal que te segmente, que te separe pues todo el contorno de la fotografía con respecto pues a la silueta de la persona. Y una vez que hace eso, pues que la siguiente capa de la red neuronal lo que haga sea identificar, pues tal vez con un poco más de detalle, unas mismas siluetas, por ejemplo, de los ojos, en la nariz, haciendo como ya un reconocimiento tal vez de las facetas de la persona, y tal vez otra capa de la red neuronal puede empezar a distinguir pues texturas, ¿no? Texturas en la piel, texturas del pelo, otra los colores, cosas así, y bueno, al final se obtiene pues un resultado que sería pues una imagen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un esquema de una GAN, de una red neuronal generativa adversaria, y es lo que yo cuento, más o menos le voy a explicar estos son todos los componentes muy a grandes rasgos, es la arquitectura muy a grandes rasgos. Este es un conjunto de datos, puede ser una base de datos de muchas personas, de 50,000 fotos de personas, que está almacenado, y son personas que son reales. Entonces, pues cada una de estas fotos pues es una X, ¿no? Y luego, lo que se hace, por ejemplo, alguna de las cosas que se hace, pues es que a esta misma base de datos se les hace un procesamiento de ruido para que sean borrosas esas imágenes. Entonces, a esto se le llama un vector de ruido. Entonces, se genera un vector aleatorio de fotografías con ruido, que se va a meter a una red que se llama generadora, y la red generadora es la que se va a encargar de producir fotografías falsas, y con cada iteración, con cada vez que se entrena la red, pues se van a mejorar la capacidad de generar fotografías pues cada vez con mejor resolución y más realistas. Entonces se meten este vector a la red y nos lleva a una nueva base de datos de fotografías falsas, y entonces pues aquí hay una foto fake. Y entonces luego la red discriminadora lo que hace es agarrar una foto real y añadir una foto real en la entrada y una foto fake en la entrada, y la red discriminadora tiene que decir, bueno, ¿esta foto es verdadera o es falsa? Entonces, algunos de los datos pues sí conoce que son verdaderos o que son falsos, como ya expliqué. Entonces, en el entrenamiento de esta red se tiene la posibilidad de corregir, ¿no? Si la red se equivoca, es decir, si la red dice que esta foto viene de las fotos reales y en realidad no lo era,
entonces se equivocó y se entrena y con un algoritmo de propagación. Bueno, o sea, entonces no expliqué. Esta red entra una fotografía, por ejemplo, una foto fake, y le asigna un 0 si reconoce que la foto viene de acá, y asigna un 1 si reconoce que la foto viene de acá, del conjunto de las fotos originales. Entonces, si digamos, dice que, bueno, este es un 1 o un 0. Un pasito antes, esta red lo que hace es discriminar, es encontrar, por probabilidad, es encontrar, dice, bueno, esta fotografía tiene 0.7 de probabilidad de venir de la red generadora. Entonces, si tiene 0.7 probabilidad de venir de la red generadora, bueno, pues entonces se va a acercar al 0 su output y entonces al final va a arrojar un 0, ¿no? Pero si tiene 0.7 probabilidad de venir de las fotos reales, entonces pues el valor se va a acercar a 1. Y entonces una vez que obtiene este resultado, bueno, cada vez que se equivoca la red, se va a entrenar la red con una función de pérdida. Estas funciones, se les llama una función objetivo. Entonces tenemos que la red generadora quiere minimizar esta función objetivo y aquí lo tenemos. Dice, busca esta red que 1 menos d de g de z sea cercano a 1. Me faltó un log. Busca que esta cantidad sea cercano a 1 y mientras que la red discriminadora busca maximizar esta misma función y lo que busca hacer es que esta cantidad sea cercano a 0 y que esta se acerque a 1. Así sería ese sería el proceso de entrenamiento de la red. ¿Gustan que explique algo un poco más a detalle? ¿O alguien gusta participar con algún comentario? Puedo seguir hablando y diciendo un poco más de detalles, no sé. Pues como aplicación de tu LAN es reconocimiento facial, ¿no? Supongo. O sea, con una sola red, puedes reconocer a una persona. ¿Solamente es por imagen? ¿También puede reconocer audio? También puede reconocer audio. O sea, puedes... sí. Todo el entorno puede ser. Por ejemplo, yo mencionaba este ejemplo en el que, por ejemplo, ahorita un problema que sé que se busca en la investigación de tecnología musical es hacer unas máquinas que emulen el estilo de algún compositor y entonces meten como sampleos de ese compositor, posiciones de manos tal vez, y con base en eso como que se busca que una computadora pues lo recree. Es una gran pena que no haya podido... Sí, no sé, ¿alguien gusta comentar algo? Una pregunta. Mientras tanto, un aporte, un comentario así para llenar un hueco de tiempo. Pues no solo sería reconocimiento facial, según te entendí lo
lo que querías mostrar con la foto de la niña es como una creación virtual, ¿no? A partir de algo real, decir, bueno, yo quiero que mi personaje, digamos, estoy dibujando un cómic, por decirlo algo, un videojuego. Yo quiero que el personaje que yo estoy creando tenga estas características, pero combinadas con esta, entonces, ¿sí? Pues, por ejemplo, a mí como que mi conclusión, un poco una conclusión que yo tengo es que ahorita expliqué el funcionamiento o sea, este proceso con el cual pues se genera este efecto, pero en el fondo, como que como que eso pues ya como que lo puedes aplicar así, ¿no? O sea, simplemente dices, pues, o sea, lo que pasó fue que o sea, el resultado de todo el proceso es que yo subí una fotografía a la computadora y yo tomé una fotografía real y entonces lo primero que hice fue hacer que eso fuera una fotografía falsa. Entonces casi inmediatamente la fotografía que yo quería usar se convierte en una fotografía falsa para que esté dentro de la base de datos de la red generadora falsa, y al final lo único que hace es interpolar entre las imágenes que ya están ahí, que son falsas. Acá hay una, no sé, ¿esto es tuyo? Ah, no. Aquí está. No sé si, por ejemplo, por ahí me decían que les interesaba esta charla porque tal vez iba a hablar de medicina, de algoritmos de clasificación del cáncer o cosas por el estilo. ¿Sí se puede usar? Pues sí, este problema de clasificar cosas pues es más bien esa idea por ejemplo, lo que tendría en común sería, por ejemplo, estudiar el algoritmo perceptrón, que te clasifica en dos conjuntos, y pues tal vez hay generalizaciones de eso para clasificar conjuntos de puntos ya en tres tipos de puntos o de 4 puntos, y pues es lo único que sé en realidad. Solamente sería, o sea, lo único que sería como ver el problema, estudiar el problema de clasificación. Los algoritmos supervisados o los algoritmos no supervisados. ¿Tienen alguna otra pregunta para usted? ¿Algún aporte? ¿A alguien le gusta el arte? ¿Alguien le parece relevante? ¿Alguien no ve las matemáticas en esto? ¿O alguien cree que son demasiado poco útiles? Sí. Casi todas las redes neuronales, al menos que yo he visto, hacen esto de clasificar. No siempre te dicen, pues el más popular es el que reconoce los números entre el 0 y el 9. Si este es un 0, este es un 1, este es un 2, por muy feo que lo dibujes, lo clasifica. Pero también hay problemas como de cuando tú tienes una superficie y tienes puntos ahí como sueltos alrededor de la superficie, y tú quieres expandir esa superficie para que se acerque lo más posible a todos esos puntos. Ajá. O sea, ¿hay redes neuronales que hacen eso o hasta ahorita solamente es pura clasificación? Porque No, sí hacen eso. Por ejemplo, por probabilidad lo que hacen es generar fronteras de ese conjunto de puntos, y eso le llaman una distribución. Y entonces, de hecho, las redes así funcionan. Eso está contenido en las GANs. Pues mientras ponemos el video, vamos a hacer una dinámica para darle una libreta a alguien del público. Entonces, si puedes hacer alguna pregunta o algo para que alguien se la gane.
pues alguien que le vea una utilidad a esto que les dije aplicado a cualquier problema de su interés. Sí, de las GANs. Por ejemplo, podría ser los automóviles automáticos, que por ejemplo si tienes tienes imágenes que sería un video, podrías generar como fácilmente cuando va a pasar o no pasar, simplemente digamos de cuando encontrar el semáforo o es un peatón, tienes que pasar, cosas así, entonces sería como más fácil a que pues, venir tú manejando. Es como una opción más fácil para desarrollar, bueno, es como se desarrolla ese tipo de nuevas tecnologías que están surgiendo. Bueno, es como No. yo lo que veo. O también justamente lo de las clasificaciones están muy interesantes. Creo que te lo comentaba antes de entrar, de que hay un amigo que estudia medicina y genera una red neuronal para checar si ciertas radiografías que contienen ciertos tumores, entonces sería mucho más fácil de ser detectados a ya no tener que esperar, no sé, una semana posible metástasis, sino estaría en segundos. Entonces creo que sería mucho más fácil. Ok, Pues ya está, sí, 10. Aquí está el video, lo estoy intentando abrir. Ya, este es el video. Ya, eso es todo. Otra vez. Otra vez, sí. Tal vez en un futuro puedo personalizar un poquito más esto y usar fotos con fotos que yo haya tomado, más fotos que yo haya tomado o algo así. Pues te agradecemos mucho, Ana, y pues te hacemos entrega de tus obsequios por ser presentadora, tu libretita, tu taza y tu lápiz. Va. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Y los invitamos a que nos acompañen a tomar un café y galletas y en 10 minuticos vamos a continuar con las pláticas. Que comenté,